Bien, hoy día vamos a hablar acerca de qué es el ciclo celular. ¿Ok? Em, en la vida de toda célula existen decisiones que tiene que tomar en base a cuál va a ser el futuro celular. Por ejemplo, si estamos hablando de células, en este caso eucariotas como las nuestras. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en algunos casos, algunas células pueden elegir diferenciarse, especializarse, transformarse en un tejido en particular, qué sé yo, eh, y eso será un camino de vida. En otros casos podría ser que las células decidan eh, que tienen que morirse, ¿ya? Hay muchos procesos que necesitan que dentro de un tejido algunas células dejen de ocupar espacio, ya sea por diferenciación, ya sea o sea, me refiero por desarrollo de tejido eh, u otros procesos. Y otro de los caminos que pueden tomar las células es meterse en el ciclo celular con el objetivo de dividirse. ¿Ok? Entonces, eh, la, estos tres caminos son incompatibles entre sí, ¿ya? La célula no puede dividirse ni diferenciarse simultáneamente, ni morirse ni dividirse, obviamente. ¿Ok? Entonces, son caminos diferentes que dentro de la estructura de un órgano o de un organismo completo tienen que elegir. ¿Ok? Y hoy vamos a hablar acerca de uno de esos caminos, que es el de el de división celular. ¿Ok? Eh, el ciclo celular está asociado a lo que es la división, a lo que es la multiplicación de células, a lo que es aumentar el número celular. eh, y esto es válido para eucariotas y procariotas. Solo que los procesos de división celular son bastante diferentes. Por ejemplo, en caso de bacterias, la forma más común de división se llama fisión binaria y está asociada a simplemente un proceso de replicación del material genético y una división simple en bacterias. Mientras que en el caso de los eucariotas, la, la principal forma en la cual ocurre el ciclo celular es la que está asociada a mitosis, donde una célula se va a dividir en dos células que son esencialmente clones entre sí. ¿Ok? No son las únicas formas de división, ¿ya? Hay más formas y particularmente en eucariotas vamos a destacar la división que está asociada a meiosis, en donde se pasa de diploidía a haploidía y tiene que ver con lo que es procesos de recombinación y que lo vamos a estudiar después, ¿ya? Resumiendo, el ciclo celular bacteriano, la mayoría de los casos, es un ciclo simple. eh, Consideremos que la cantidad de ADN que está en bacterias y que está en eucariotas es muy diferente. Hay miles de veces menos ADN en bacterias. Por eso es que su replicación se hace con rapidez, casi 20 minutos, ¿ya? Y son esos mismos minutos más o menos los que toma una bacteria en pasar a ser dos bacterias. ¿Ok? Entonces, son procesos casi secuenciales. Replicación y división celular por fisión. En esta animación, por ejemplo, bueno, no es una animación, es un video, solo que está acelerado. Se puede ver cómo una bacteria se divide y se divide y se divide de manera logarítmica, va creciendo su población. Y esto pasa de una bacteria a millones de bacterias en unas pocas horas. ¿Ok? En eucariotas vamos a ver de que tiene otras complicaciones. Ahora, a diferencia de bacterias, donde la división tiene que ver con el aumento poblacional, en el caso de los eucariotas, la división celular no necesariamente tiene que ver con el aumento de poblaciones o en el aumento de organismos, sino que también puede ser que tenga que ver con el crecimiento, reemplazo de tejidos, reparación de tejidos
entre otras cosas. Y aquí es donde tenemos que resaltar el hecho de que los tejidos que tenemos tienen capacidades diferentes desde el punto de vista de multiplicación celular. Tenemos células que son prácticamente eternas con nosotros. ¿Ya? Eh, Nuestras neuronas, nuestra musculatura es prácticamente la misma desde embriones hasta que nos morimos. ¿Ya? Hay algún recambio, pero es mucho menor. Pero, por ejemplo, glóbulos blancos, producimos glóbulos blancos todos los días, se mueren glóbulos blancos todos los días. Células de la piel cada 20 días ya la hemos cambiado, ¿ok? Entonces, hay células que tienen una capacidad, hay células que se especializan y nunca más vuelven a hacer división. Un glóbulo rojo, una neurona, ¿ya? Hay células que a pesar de que están especializadas, igual pueden hacer división. Entonces, consideren que nosotros tenemos como 200 tipos de tejidos diferentes. Entonces, las capacidades de cada tejido van a variar en base a la funcionalidad de cada tejido. Nuestro epitelio es un tejido de recambio rápido. Eh, el hígado es recambio medio, ¿ya? Las neuronas no se recambian, ¿ok? Y así podemos tener diferentes tipos de velocidades del ciclo celular en diferentes sistemas, ¿ok? Como ejemplo, aquí tenemos algunos modelos, ¿ya? Eh, las células hepáticas, por ejemplo, el hígado, si no sufre daño el hígado, tiene un recambio casi anual, ¿ya? Eh, otros tejidos tienen un recambio más frecuente. eh, Nuestro epitelio superficial, por ejemplo, la piel, son casi un mes, 20 días, un mes. El epitelio del intestino es mucho más, su recambio es más frecuente, ¿ok? Es más sensible, entonces eh, necesita un recambio más constante. Eh, las espermatogonias hacen mitosis en los testículos, por ejemplo, con un recambio también de algunas semanas, y en el caso de embriones es mucho más rápido. Si vemos, hay tejidos con mucha variación. Haciendo una especie de resumen, de aglomeración así, podríamos separar a los tejidos en tres grupos, ¿ya? En tres grupos. Un grupo que está siempre dividiéndose de manera constante, un grupo en donde la división es poco frecuente y normalmente requiere algún estímulo para, para dividirse. Y hay células que están tan especializadas que llega un punto en que no vuelven a dividirse más, ¿ya? Entonces, las células que están en constante división también se le conoce como lábiles. Normalmente aquí está referido a lo que son células madre y células germinales. Por ejemplo, tenemos células madre en la médula de los huesos, y esas células están haciendo mitosis, ¿ok? Haciendo mitosis. Normalmente, cuando hacen mitosis, una célula queda como célula madre y después otra se va a diferenciar en algún tipo de glóbulo, ¿ya? Pero esas células están haciendo mitosis todo el rato, todo el tiempo. Terminan un ciclo, empiezan otro y así. O en los embriones también están en continua división, ¿ya? Esos serían un grupo de células. Y generalmente son células madre de algún nivel. Hay varios niveles de célula madre. Eh, el segundo grupo serían células de tejidos más o menos estables, pero que bajo ciertas condiciones pueden inducirse. Por ejemplo, como les decía, los hepatocitos tienen un recambio lento, pero si el hígado sufre daño, eso genera un impulso de señales que van a hacer de que muchas células entren en división cuando todavía no deberían hacerlo, ¿ya?
O por ejemplo los glóbulos blancos. Si los glóbulos blancos, los que producen anticuerpos, por ejemplo, si detectan un patógeno, si generan una señal, una respuesta, aumenta su población para combatir una infección. ¿Ya? Entonces, son tejidos que tienen un ciclo lento, pero que puede acelerarse bajo ciertas condiciones. ¿Ya? Y el tercer tipo de tejidos son los permanentes, en donde eh, se hace incompatible el dividirse con el tipo de función que presentan. Estas, por ejemplo, son células de alta especialización. Por ejemplo, los glóbulos rojos no pueden dividirse porque ya no tienen núcleo. Y para poder hacer la división necesitan duplicar ADN. Si no tienen nada, no tiene sentido un proceso divisorio. ¿Ya? Eh, las neuronas y fibras musculares es por la razón de que funcionan conectadas. Lo vamos a ver después cuando veamos la etapa G0, ¿ya? Bueno, estos son tipos de células de acuerdo a su capacidad de entrar o no en el ciclo. Ahora, ¿qué es el ciclo? El ciclo es una secuencia ordenada de eventos que conducen a que una célula se transforme en dos o más células, ¿ya? El ciclo celular tiene dos etapas grandes, bien marcadas, que serían la interfase y la fase M. ¿Ok? Eh, la interfase normalmente en un ciclo común, en un ciclo clásico, comprende tres subetapas, que serían la G1, S y G2, mientras que la fase M comprende dos subetapas que serían la mitosis y la citocinesis. ¿Ok? La mitosis es la división del núcleo y la citocinesis es la división del citoplasma celular. ¿Ok? Eh, Esos son los estados principales. ¿Ok? Ahora, para considerar este proceso, vamos a hablar de cuatro momentos de la célula donde hay momentos que requieren acumulación de moléculas y momentos en que se gastan las moléculas. ¿Ya? Piensa en esto. Nadie se pone a construir algo si no tiene los materiales primero. ¿Ya? Eh, o por lo menos no debería hacerlo. O por ejemplo, no sé. O si quieren hacer una receta de cocina. Primero juntan todos los materiales y después los fabrican, ¿ya? O cualquier cosa que quieran construir. La célula es muy quisquillosa en este sentido. Entonces, la célula primero se asegura de tener los materiales que necesita para poder realizar un proceso. En el ciclo celular hay dos etapas donde se realizan procesos que requieren materiales o energía. Uno es la fase S, ¿ya? La fase S, como ya lo hemos visto antes, es la etapa donde va a ocurrir el proceso de replicación. Y en la replicación deben recordar que se necesita una gran cantidad de, de enzimas y de metabolitos para poder llevar a cabo. Piensen ustedes, una célula humana necesita construir 6 mil millones de pares de bases que son los cromosomas nuevos, ¿ya? Entonces, en la etapa S, la etapa S es un gastadero de energía. Recuerden, cada nucleótido que se gasta es equivalente a un ATP. Necesitamos polimerasas, helicasas, topoisomerasas. Necesitamos histonas nuevas para el nuevo DNA. ¿Ok? Entonces, necesitamos en la etapa S una enorme cantidad de moléculas y de energía. La célula no puede hacer etapa S si no se prepara antes. Entonces, para eso es que tiene la etapa G1. ¿Ya? La etapa G1 es, es una etapa, bueno, el,
el investigador que describió por primera vez el ciclo celular, en sus apuntes, él le colocó G1, pero la verdad es que no saben todavía si la G se refería a growth o gap, aunque las dos palabras tienen sentido, ¿ya? Growth significa crecimiento y gap significa como una pausa. Entonces, la etapa G1 es una etapa de crecimiento celular o una pausa después de que salió de la anterior división, donde la célula se prepara. G1 es la preparación para la fase S. En G1 la célula fabrica, produce nucleótidos, millones de nucleótidos que van a ser usados después. En G1 la célula empieza a producir las enzimas del proceso de replicación, las polimerasas, topoisomerasas, todo lo que hemos visto, todas las enzimas auxiliares, empieza a producir histonas. En G1 se prepara, ¿ok? Cuando la célula determina que tiene todos los materiales, recién allí pasa a la etapa G2, o sea, a la etapa S, perdón, a la etapa S. Y ahí en la etapa S se gasta todo lo que preparó en la etapa G1. Aquí usa los nucleótidos para generar las nuevas hebras, usa las enzimas, usa las histonas para empaquetar, hace toda la replicación. ¿Ok? Entonces, G1 es preparación para S. Y de igual manera, la etapa G2 es una preparación para la mitosis. La etapa de mitosis es otro gastadero inmenso de energía por parte de la célula. ¿Ok? En mitosis, piensen ustedes, hay que disgregar la envoltura nuclear. Para eso hay que fosforilar la lámina nuclear. En la fosforilación se gasta energía. Hay que fabricar el uso mitótico. El uso mitótico está hecho de microtúbulos. Hay que fabricar tubulinas para fabricar los microtúbulos y para polimerizar los microtúbulos y formar el uso se gasta GTP. Hay que separar cromosomas y ahí participan las proteínas motoras, las dineínas, las quinesinas. Todo eso es gasto de energía. ¿Ok? Hay que empaquetar la cromatina a cromosomas. Por lo tanto, tenemos que fabricar proteínas para formar los cromosomas. ¿Ok? Hay que separar los organelos después en la citocinesis. Entonces, la fase M, que incluye mitosis y citocinesis, es otro gastadero inmenso de energía. Por lo tanto, la fase G2 es la etapa de preparación. ¿Ya? En G2, la célula fabrica las tubulinas para formar el uso, fabrica las enzimas para poder fosforilar la lámina basal, prepara las proteínas motoras para hacer la separación, procesa mayor cantidad de actinas para formar el anillo contráctil que va a dividir la célula. Todo lo que necesite gastar en la fase M tiene que ser preparado antes, ¿ya? Eh, entonces, la, la, en general podemos decir que el ciclo celular comprende dos etapas de preparación y dos etapas de ejecución, ¿ok? En la primera etapa, en G1, la célula se prepara para copiar el DNA. Y en la segunda etapa, en la G2, la célula se prepara para dividir en dos porciones equivalentes, iguales, ese DNA que duplicó. ¿Ok? Y finalmente dividir la célula quedando en dos células independientes. ¿Ok? Eso en esencia consiste el, el ciclo celular. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta aquí? No, profe. Ya. Entonces, esto es en esencia el ciclo celular. Bien. Interfase. eh, Interfase se llama interfase, por cierto, porque en esas etapas el núcleo celular se ve como una región sin muchas variaciones. Y la mitosis
ahí sí se ve variaciones porque se compacta la cromatina y todo. Entonces, son tres subetapas de de la interfase y en la fase M son dos subetapas, ¿ya? Que son mitosis y citocinesis. Ahora, existen algunos ciclos celulares que son especiales. Igual es interesante nombrarlos o mencionarlos. Eh, los embriones, por ejemplo, tienen ciclos donde no hay G1 y G2. ¿Ok? Eh, en etapa G1, la célula tiene que crecer y tiene que acumular energía. ¿Ya? Pero un embrión no necesita eso. Porque piensen ustedes, el embrión se produce o utiliza la energía del óvulo. Y el óvulo es una célula que ya viene preparada para poder hacer división celular secuenciales eh, porque tiene mucha energía. Un óvulo es una célula gigante. Tiene montones de moléculas disponibles para empezar el ciclo celular. ¿Ya? Entonces, no necesita G1. Cuando ocurre la fertilización del óvulo, el óvulo está lleno de energía y lleno de moléculas para de inmediato hacer el proceso de replicación celular, de replicación del DNA. ¿Ok? Y cuando termina el proceso de replicación, tampoco no necesita G2, porque en la G2 una célula normal va a acumular energía a prepararse para la mitosis. En el embrión no necesita nada de eso. Por ejemplo, consideremos el caso de los humanos. La fertilización del óvulo en humanos ocurre en el tercio exterior de la trompa de Falopio y de ahí el óvulo tiene que se lo va, células ciliadas lo van haciendo rodar hasta el útero, donde se implanta. Pero se demora entre el momento de la fertilización y el momento en que el óvulo es implantado en el útero, pasan como 3 días, ¿ok? Y no llega un óvulo, ya llega un conjunto de células, a etapa de mórula por lo menos. ¿Ok? Entonces, cuando el óvulo se fertiliza, de inmediato empieza la fase S, hace duplicación y hace mitosis. Y pasan a ser dos células. Y después, esas dos células entran de inmediato en la fase S y otra vez hacen mitosis y cuando en 3 días van a ser como 10 ciclos celulares más o menos, ¿ya? Entonces, este es un ciclo acelerado, pero es porque el óvulo ya tiene un montón de energía. Esto estamos hablando en humanos, ¿ok? En humanos, el óvulo se implanta en el útero y ahí empieza a tomar energía de la sangre de la madre y ahí el feto ya empieza, o el embrión temprano, ahí empieza a tener G1, G2. Pero al principio, el embrión solo tiene fase S y fase M. El ciclo celular completo, creo que no lo mencioné, en una célula adulta puede durar más o menos 24 horas. Desde que la célula empieza a prepararse, todo lo que es interfase, todo lo que es interfase, duran 23 horas y la mitosis dura 1 hora más o menos. ¿Ok? Entonces, como 8 o 10 horas se la pasa la célula en G1, como 6 8 horas en fase S, otras 6 8 en fase G2, 1 hora en la fase M. ¿Ok? En los embriones es mucho más rápido. Todo el ciclo pueden ser 6 7 horas. Unas 5 horas, 5 horas y media de fase S, media hora de mitosis. Todo se hace más rápido en el embrión. ¿Ok? Ahora, piensen ustedes, esto estamos hablando de embriones en embriones humanos, ¿ya? O mamíferos, que terminan implantándose y después empiezan a tener estas fases. Pero piensen ustedes en un embrión, por ejemplo, en un pollo, ¿ya? En el óvulo tiene que venir toda la energía para desarrollar por completo el ser, porque no recibe nutrientes en ningún otro momento. Por eso es que los óvulos, los huevos de reptiles, de aves son bastante grandes. El óvulo humano es como 1000 veces más pequeñito que un huevo de gallina, ¿ya?
porque solo necesita tener energía para las primeras divisiones celulares, mientras es movilizado. Ya cuando se implanta el embrión en el útero y se conecta con el sistema sanguíneo de la madre, ahí cambia el ciclo celular y se hace un ciclo celular más completo porque empieza a incluir G1, G2, tomando de la madre esos nutrientes, ¿ya? Entonces, hay diferencias. Este ciclo, al inicio por lo menos del embrión de mamíferos, es un ciclo corto y solo incluye replicación y división, ¿ya? Eh, porque en el óvulo vienen todos los nutrientes, todo lo que se requiere. Ese es un ciclo especial asociado a lo que es embriones. Eh, otro ciclo particular que también se conoce es cuando algunas células dejan de dividirse, las que mencionábamos, por ejemplo, neuronas o músculos, ¿ya? Eh, en estos casos eh, existe una subetapa especial que se conoce como G0. La etapa G0 también se conoce como etapa quiescente, es una etapa de duración variable. Eh, Hay células que pueden estar en G0 temporalmente. Por ejemplo, consideremos una célula hepática, ¿ya? Una célula hepática una célula hepática surge de la división de otra célula hepática. ¿Ya? Se generan dos células y esa célula trabaja y se mantiene un tiempo en G0, que puede ser medio año, unos meses, pero por cualquier razón puede ser inducida a dividirse y de G0 regresa a G1 y empieza a producir los requerimientos para hacer división. ¿Ya? Eh, Ahí diríamos de que ese tapaje cero en el hígado es variable. Tenemos muchas células que pueden hacer eso, que tienen G0s que van de horas a días a años, ¿ya? Pero hay otras células como neuronas, fibras musculares, glóbulos rojos también, que entran a G0 y ya nunca más regresan al ciclo, ¿ok? Nunca más regresan al ciclo. Pero eso tiene que ver con un tema de conectividad. Eh, las neuronas funcionan generando caminos neuronales, redes neuronales. Una neurona en el cerebro, por ejemplo, está conectada con cerca de 10.000 neuronas, ¿ya? Con cerca de 10.000 neuronas. Entonces, imagínense que esa neurona quisiera dividirse. Si esa neurona se divide, si esa neurona entrase en el proceso de división, esa neurona se desconectaría del resto de neuronas. Se desconecta, se divide y después podría volver a conectarse, pero ya no serían los mismos caminos neuronales. ¿Ok? Entonces, eh, si una neurona, si las neuronas pudiesen hacer división celular, estaríamos olvidando lo que aprendimos. Porque los aprendizajes se dan por redes neuronales. La conservación de las redes mantiene el conocimiento. Y no estamos hablando solo de cosas aprendidas de conocimiento, ¿ya? Cómo flexionar un músculo, cómo caminar, cómo respirar, cómo controlar el cuerpo. Todo eso, hay montones de procesos que el cerebro hace automáticamente, que nosotros no somos conscientes de ello. Y nuestras neuronas están en esas redes generando todas esas conexiones. Entonces, si las neuronas pudiesen dividirse, perderíamos ese aprendizaje y tendríamos que estar todo el tiempo aprendiendo de nuevo cómo mover esto, cómo caminar, cómo volver a todos los procesos de nuevo que son aprendizajes desde el embrión y toda la vida, ¿ya? Y también la musculatura. Como los músculos funcionan conectados con las neuronas, o las glándulas también, muchas glándulas funcionan conectadas con neuronas, si se desconectan, eh,
volver a hacer la conexión implica un nuevo aprendizaje. Eso, por ejemplo, es evidente cuando ocurren problemas de lesiones. Ustedes habrán visto, creo que es de conocimiento general, que cuando una persona tiene lesiones eh, serias que comprometen la conexión neurona-músculo, la recuperación es lenta. Se demora unos meses en volver, por ejemplo, a caminar, a utilizar correctamente una extremidad. Cuando existen desconexión neurona-músculo, uno tiene que aprender de nuevo. ¿Ok? Eh, por ejemplo, hay personas que tienen que volver a aprender a caminar. Una cosa curiosa, por ejemplo, cuando una persona ha perdido capacidad de mover la mano y, y tiene que aprender de nuevo, tiene que aprender a escribir de nuevo. Y una cosa interesante es que, por ejemplo, cuando una persona aprende a escribir de nuevo, la letra es completamente diferente a la que tenía, porque son otras redes que se utilizan. ¿Ya? No es como volver a conectar el músculo con neuronas, son otras neuronas, otros caminos neuronales que se van a formar. Entonces, eso es un reaprendizaje. ¿Por qué razón? Porque se desconectaron estos caminos de conocimiento que tenía nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, por esta razón es que es súper importante que algunos tejidos no se dividan más, que una vez que se especializaron, se mantengan sin dividirse, porque no funcionan como células individuales. ¿Ok? Hay muchos de nuestros tejidos donde a pesar de que un órgano tiene muchas células, las células tienen cierto grado de independencia. En el caso de la conexión neuronal con diversos sistemas, es la conexión la que da la funcionalidad. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que hay cierto grupo celular que al salir hacia G0 ya nunca más van a regresar. ¿Ok? Esos dos son dos tipos de ciclos o variantes del ciclo celular clásico que también son relevantes de considerar. ¿Ya? El ciclo de embriones, que, que se salta G1 y G2, y el ciclo quiescente de la etapa G0, que puede ser, como les dije, para algunos tejidos temporal, pero para otros tejidos es permanente. ¿Ya? Una cosa que también es relevante de mencionar es que la cantidad de ADN que está presente la cantidad de ADN que está presente en, en la célula va a variar dependiendo de en qué etapa está. ¿Ok? Como en la fase S se hace replicación, aquí aumenta la cantidad de ADN. ¿Ya? Y en toda la fase G2, la célula tiene el doble de ADN que en la fase G1. Y ya en la mitosis, cuando se separan en dos núcleos, vuelve a tener la cantidad normal. ¿Ya? Eso implica que durante la fase S y fase G2, la célula tiene mecanismos de control. ¿Ya? A pesar de que tiene el doble de ADN, esta célula funciona bien. ¿Ok? Esos son algunos mecanismos específicos que, por ejemplo, hacen de que los genes expresen menos ADN, o sea, menos RNA y proteínas, eh, para no alterar el equilibrio celular. Porque recuerden de que más ADN no siempre es mejor, ¿ya? Entonces, hay mecanismos de regulación de la expresión que permiten de que la célula no tenga problemas temporales durante la etapa G2 que tiene más ADN de lo que tendría, ¿ya? Eh, Otra de las cosas que también es relevante de mencionar con respecto al ciclo celular es que el ciclo celular no es una etapa que simplemente sea una secuencia de pasos que no tenga controles, sino que de hecho es un sistema que tiene una gran cantidad de mecanismos de control para poder asegurarse
que el proceso ocurra lo más correctamente posible. ¿Ya? Eh, el ciclo celular clásico, el ciclo celular clásico, tiene más de 15 puntos de control, pero se consideran tres puntos relevantes y se añade un punto más, que es considerando el movimiento de G0 a G1. ¿Ok? Eh, piensa en esto. El objetivo del ciclo celular es que la célula se divida en dos células, que termine siendo dos células. Pero las dos células hijas tienen que ser funcionales, tienen que recibir las cantidades correctas de material genético. Eh, por lo tanto, la célula tiene que asegurarse de hacer bien cada proceso, sobre todo la fase S y la fase M. ¿Ya? En la fase S se va a copiar el ADN. Recuerden que durante el copiado pueden haber errores. Si hay muchos errores, serán muchas mutaciones y puede ser un fracaso alguna de las células hijas. Si no se copia completo el material genético, también es un problema. Si se copia de más, también es un problema. ¿Ya? Entonces, tiene que hacerse control de, de cómo ocurre el proceso de replicación que sea adecuado. Y en la división celular, en la fase M, hay que separar los cromosomas. También tiene que ser un proceso que esté cuidadosamente realizado. Hay que separar las cromátides correctamente y que cada célula tenga la cantidad correcta de cromosomas. Si una célula recibe más o menos, también probablemente va a estar destinada al fracaso. ¿Ok? Entonces, eh, existen puntos de control que regulan esos procesos, ¿ya? Uno de los puntos es que cuando una célula que está en G0 decide entrar a G1. Es- Va a ser estimulada por alguna hormona o algún proceso y la célula decidirá que tiene que dividirse. El otro punto de chequeo es la entrada a la fase S. Aquí la célula tiene que determinar si ya tiene el material suficiente para hacer la replicación. La entrada M también, si la célula tiene el material suficiente para hacer la división celular, mitosis, etcétera. Y en la mitosis, el punto crítico es la metafase, que viene a ser el proceso donde se regula que los cromosomas van a separarse de manera correcta. ¿Ya? En cada punto de control, en cada punto de control, la célula tiene que determinar ciertas cosas. Por ejemplo, una célula que decida hacer división celular tiene que asegurarse que el entorno es correcto. ¿Está llegando suficiente energía? ¿Están llegando suficientes nutrientes para poder hacer la división? ¿Ya? Eh, ¿Estamos con el tamaño adecuado? ¿Estamos en la posición adecuada? ¿Hay espacio suficiente en el tejido para hacer división celular? El ADN. Recuerden que las mutaciones pueden ocurrir en cualquier momento, por radiaciones, por químicos, por lo que sea. El ADN está bien, no hay problemas, no hay daño. Si tenemos esas condiciones, pues la célula decide, vamos a hacer división celular. Vamos a dividirnos en dos células. ¿Ya? En el segundo control, ya dentro de lo que es el ciclo clásico, eh, para entrar a la fase S, ¿la célula tiene energía suficiente? ¿Tenemos las enzimas suficientes para hacer replicación? ¿Tenemos la cantidad de nucleótidos suficientes? Si no tenemos, hay que fabricar más. Y por eso es que la fase G1 puede durar más o durar menos. Una fase G1 puede durar 4 horas. De repente la célula recibe muchos nutrientes de la sangre y rápidamente completa lo que necesita. Pero podría la G1 durar 10 horas. De repente la célula está recibiendo menos nutrientes, de repente la persona está en ayuno, de repente varios factores. Entonces,
La G1 puede durar poco o durar mucho, pero lo que sí tiene que asegurarse que en la G1 tenga la cantidad de energía suficiente, ¿ya? Y además, el DNA vuelve a revisarse. Antes de empezar la replicación, hay que asegurarse de que no hay errores en el DNA. Si hay algún error, hay que corregirlo, hay que repararlo. Ahí funcionan las enzimas de reparación. Si tenemos las condiciones correctas, bueno, entramos en la fase S. Vamos a empezar a hacer ciclo celular, en la replicación del ADN. ¿Ok? Eh, el paso de la fase G2 a la fase M eh, tiene que chequearse, en primer lugar, si la replicación se hizo correctamente. ¿Ok? Eh, el, el, el DNA tiene que replicarse una sola vez y por completo. De punta a punta tiene que ser cada cromosoma copiado. ¿Ok? Por lo tanto, antes de entrar a la división, en G2 se hace chequeo. Se supone que en la fase S se hizo la replicación, pero aquí se chequea. ¿Todo está correctamente replicado? ¿Falta algún fragmento? ¿Hay cosas que sobren? ¿Hay mutaciones? ¿Se ha generado daño? Todo eso se repara. Tenemos la energía, hemos construido la cantidad de material para poder hacer división. Si se cumple, bueno, empecemos el proceso de separación celular, ¿ya? Y ahí la célula entra en profase y empieza a condensar cromatina, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eh, en en la mitosis, el punto clásico de control es metafase. Y en metafase lo que ocurre es que los cromosomas están alineados al medio, lo vamos a ver luego, ¿ya? Están alineados en un plano central, que se conoce como plano ecuatorial, y ese es el punto crítico de control. Porque si todos los cromosomas están bien alineados, significa que todos van a separarse correctamente en dos núcleos nuevos. Pero si hay algún problema en eso, tenemos que volver a movilizar cromosomas, reorganizarlos, etc. Y vuelve a chequearse el ADN. ¿Ya? Durante todos los puntos de control, el DNA se chequea. ¿Ok? Porque recuerden, el DNA es la información, el DNA es la base para construir la célula. Entonces, no se puede pretender heredar a las células hijas DNA dañado. Entonces, el DNA se chequea en G0, en G1, en S, en G2. Todo el tiempo hay mecanismos de chequeo de que el DNA no tenga daños. Y si tienen daños, se lo trata de reparar. ¿Recuerdan? Ya hemos visto varios sistemas de reparación, desde simples hasta el SOS. ¿Ya? Entonces, si los cromosomas están bien alineados, pues se decide avanzar en el proceso y se realizará la separación hacia los lados en la anafase y se concluye la mitosis. ¿Ok? Entonces, existe una enorme maquinaria de, de moléculas, sobre todo son muchas de ellas proteínas, que van a controlar el ciclo celular. Todo este conjunto de genes que controlan el ciclo celular los podemos categorizar en tres grupos. Eh, Hay algunos genes que codifican para proteínas que participan directamente en el ciclo, ¿ok? Que participan directamente en el ciclo. Eh, por ejemplo, las tubulinas son las que van a formar el uso mitótico, ¿ya? Si la célula en G2 no tiene suficientes tubulinas, no entra en mitosis. ¿Ok? Entonces, la cantidad de tubulina determina si avanza a mitosis o no. ¿Ok? O por ejemplo, las histonas. Si la célula no tiene suficientes histonas, en la fase G1 no entra a hacer replicación.
porque primero tiene que construir lo que necesita para hacer replicación. O si, por ejemplo, no tiene suficientes enzimas para síntesis de nucleótidos o no tiene suficientes polimerasas, hay un montón de proteínas que participan en alguna parte del ciclo directamente. Y esas, la célula tiene sensores, sensores de cantidad. ¿Tengo la cantidad suficiente de proteínas o no? ¿Ya? Entonces, ese grupo, ese primer grupo de genes, son genes que regulan el ciclo celular por su misma cantidad. Si existen, si existe suficiente cantidad de enzimas a usar, se avanza, si no, no se avanza, ¿ya? Y después existen dos grupos de genes que producen proteínas que estimulan el avance del ciclo y otras que detienen el avance del ciclo. Las proteínas que hacen de que el ciclo avance, se llaman protooncogenes o también llamados prooncogenes, ¿ya? El término oncogen hace referencia a que pueden producir cáncer o procesos de división celular exagerada, ¿ya? Entonces, los prooncogenes son genes que hacen de que el ciclo se apure, regulan positivamente el ciclo como indica. Y los otros, que se llaman antioncogenes, o también se les conoce como supresores tumorales, esos regulan negativamente el ciclo, hacen que el ciclo se frene, espere, ¿ok? Y hay dos grupos de proteínas que son eh, las proteínas reguladoras finales, podemos decir así, los genes maestros que integran todo el sistema de regulación, que son las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas. ¿Ok? Este conjunto de genes, en rigor, en algunos libros los ubican dentro de los prooncogenes, ¿ya? En otros libros las mantienen como separadas, pero estas son los elementos clave de regulación. Sobre estas actúan todos los otros tres, ¿ok? Eh, por ejemplo, hay proteínas bloqueadoras que son sensoras de las proteínas de cantidad. O hay proteínas estimuladoras que estimulan las ciclinas, ¿ya? Entonces, de esta forma el ciclo puede hacerse más rápido o más lento dependiendo de cómo va avanzando, de qué tan eficientemente se está realizando el ciclo, ¿ok? Eh, Conversemos primero de las ciclinas y luego vemos cómo regulan prooncogenes y antioncogenes, ¿ok? Eh, las ciclinas y las quinasas son proteínas que funcionan en asociación. Las proteínas efectoras de procesos son en realidad las quinasas, ¿ya? Las quinasas. Pero las quinasas, que también se conocen como CDKs, porque se llaman quinasas dependientes de ciclinas, ¿ok? Quinasas dependientes de ciclinas. Estas proteínas, las quinasas, para poder funcionar, tienen que estar asociadas con una ciclina. Y las ciclinas reciben su nombre porque son proteínas del ciclo celular, porque estas aparecen y desaparecen durante el ciclo, ¿ya? Eh, las ciclinas tienen un recambio alto, se fabrican, funcionan, desaparecen, y las quinasas son más estables, solo que solo funcionan cuando está su ciclina correspondiente. Si no está, no funcionan, ¿ya? Las quinasas bueno, toda quinasa es una enzima que fosforila, ¿ok? Entonces, las quinasas lo que hacen es fosforilar a otras proteínas y con eso pueden activar la expresión de genes, regular rutas metabólicas, estimular el transporte intra-extracelular, un montón de cosas, ¿ya? Pero esas cosas que hacen, las hacen para que la célula cambie de subetapa.
Por ejemplo, algunas hacen que estimulan el paso de G1 a S, otras el paso de G2 a mitosis y así, ¿ok? Ahora, las quinasas son las proteínas que van a ser reguladas por ciclina y por varias otras cosas más, ¿ok? Entonces, la, la quinasa, como pueden ver acá en el esquema, tiene dos estados. La quinasa puede estar funcionando o puede estar inactiva. Para que la quinasa esté funcionando, necesita primero estar unido a ciclina. Si no está unido a ciclina, no funciona. ¿Ya? Necesita tener fosforilado un sitio de activación, o sea, tiene que agregársele un fósforo, ¿ya? Y la combinación de estas dos cosas, quinasa fosforilada más ciclina, hace que esta enzima pueda empezar a estimular a otras rutas y hacer lo que corresponda, ya sea pasar a S o lo que sea, ¿ya? Si, si la quinasa, a pesar de estar unida a ciclina, está fosforilada en otros lugares, puede ser inhibida. Además, las quinasas pueden estar pegadas con estas proteínas de acá, con los antioncogenes, ¿ya? Estas pueden pegarse y pueden bloquear la funcionalidad de la quinasa. La razón de esto es que cuando, cuando la quinasa está activa, la quinasa promueve el salto de etapa. Por ejemplo, hay una pareja ciclina-quinasa que hacen que la célula cambie de estado de G1 a S. Hay otra pareja que estimula que pasen de, de G2 a M o que pasen, por ejemplo, que superen la metafase y así, ¿ya? Entonces, las quinasas, dependientes de ciclina, se regulan por las ciclinas, pero también son reguladas por otras proteínas y otros grados de fosforilación, ¿ok? En primer lugar, veamos cómo se regula por las ciclinas. Eh, las ciclinas, como les dije, son proteínas que cambian su concentración durante el ciclo. Es decir, la célula las fabrica, las degrada y solo están presentes durante ciertas etapas. Las quinasas están todo el tiempo, están por ahí, solo que no siempre funcionan. ¿Ok? Entonces, para poder funcionar tiene que ser esta pareja. Aquí en este esquema que se muestra acá, se ve algunas ciclinas. ¿Ven? Hay ciclinas que empiezan a producirse al principio de la fase G1 y aumentan, están bastante en la fase S, fase G2 y luego desaparecen. Hay otras que son más específicas todavía. Por ejemplo, esta en verde, como pueden ver, esta aumenta en la fase G1 y esta lo que va a hacer es unirse a la quinasa y hace que la célula pase de G1 a S. Y cuando la célula pasa a S, la ciclina es degradada. Y ven, desaparece de la célula. Conforme esta ciclina apareció y luego se fue degradada, otra ciclina empieza a ser fabricada. ¿Ven? Cuando está en pequeña cantidad no tiene efecto, pero esta ciclina tiene efecto por acá. Y esta va a promover todo el paso de G2 hacia M. Cuando entra M, desaparece. En paralelo, otra ciclina está aumentando y cuando la célula pasa de metafase a anafase, se degrada. ¿Ok? Entonces, las ciclinas aparecen y desaparecen durante el ciclo celular. Y ese tiempo que aparece interactúa con una quinasa y genera el cambio entre etapas, entre G1 y S, entre S y M, o sea, entre G2 y la fase M, y durante de metafase a anafase. ¿Ya? Esos son los puntos principales de chequeo. Ese es un sistema de regulación.
Entonces, las quinasas están todo el tiempo, pero la quinasa que hace este paso solo funcionará para pasar la célula de G1 a S. Y el resto del tiempo, a pesar de que la quinasa está, no funciona porque la ciclina fue degradada. Otra quinasa funcionará acá y así en cada etapa funcionan parejas ciclina-quinasa. ¿Ya? Eh, hay regulación por localización. Por ejemplo, hay ciclinas. Imaginen esta ciclina que está en rojo. ¿Ven? Esta ciclina parece que tuviese harta cantidad durante todo el ciclo. Pero esta está en gran cantidad, pero no está en el núcleo. Así que no tiene efecto. Recién en mitosis, ahí tiene efecto. Entonces, también la localización de la proteína es una forma de regulación. ¿Ya? La fosforilación también tiene que ver. Como les decía, hay fosfatos que activan a la quinasa y hay fosfatos que inhiben a la quinasa. Eh, ¿Quién regula que se active o que se inactive? Un montón de inhibidores. ¿Ya? Los inhibidores de las quinasas son antioncogenes o genes supresores tumorales. Eh, Estos lo que hacen es bloquear el efecto de la quinasa. Por ejemplo, imaginemos de que el DNA sufre daño, ¿ya? Puede ser, aquí hay como en el ejemplo que se muestra acá, puede ser por radiación, ya sea ultravioleta o ionizante. La cosa es que se genera daño en el ADN, ¿ok? Entonces, como hay daño, hay proteínas como estas que están acá, esta proteína se llama de ataxia, ¿ya? Y esta es una relacionada con esta. Estas proteínas lo que hacen es, estos son supresores tumorales. Entonces, son proteínas que lo que hacen es bloquear al complejo ciclina-quinasa. Este es un inhibidor. Se le va a pegar a la quinasa y lo va a bloquear. Mientras el DNA siga dañado, la célula no avanza del ciclo, se mantiene en la etapa que esté. Puede que esté, esto es general, bloquea todas las quinasas en cualquier momento. Si el DNA está dañado en G1 y la célula se da cuenta, bloquea en G1, no avanza más. Si la célula está en S o en lo que sea, mientras no se repare, no avanza. ¿Ok? Ese es otro sistema de regulación. Y así los inhibidores bloquean. Los estimuladores retiran a la, los estimuladores retiran a los represores. Y así hay un equilibrio de fuerzas. Y así el ciclo va avanzando. ¿Ya? Eh, el emparejamiento específico en el caso de humanos, mayoría de mamíferos es así, es que nosotros tenemos 6 quinasas y 4 ciclinas. ¿Ok? Y el emparejamiento más o menos es el que está acá. Hay ciclinas que se conocen como de G1, que pasan de G1 a S, ciclinas S que pasan de SG2M y las mitóticas. Los emparejamientos que quiero que recuerden son estos 4 que están acá, en donde eh, el paso de, por ejemplo, G0, de G0 a G1, está dado por estas parejas. La ciclina D con las quinasas 4 y 6. ¿Ya? El paso de G1 a S está dado por la ciclina E con la quinasa 2. Eh, Entre fase S y G2, quien comanda este paso es la misma quinasa 2, pero con otra ciclina. ¿Ven? Entonces sus sustratos van a variar. Y en la mitosis, la pareja es la quinasa 1 con la ciclina B. Entonces tenemos ciclina D, E, A y B. Y quinasas. La quinasa 1, la quinasa 2, la quinasa 4 y la quinasa 6. Esas son las principales parejas que tenemos en el ciclo celular. ¿Ya? La quinasa 1 también se le dice CDC2. Lo que pasa es que lo investigaron dos grupos separados, dos laboratorios independientes, y le pusieron diferente nombre. ¿Ya? Entonces, aquí no quiero que se confundan. Esta se llama CDC2
pero no es la quinasa 2, es la quinasa 1. Solo que un laboratorio le puso ese nombre y otro laboratorio le puso quinasa 1. ¿Ya? Eh, a veces quedan así, no se, no se regula la nomenclatura. De repente en el futuro van a usar uno solo de los dos criterios. ¿Ya? Pero me interesa que se aprendan que las parejas de quinasa ciclina son las que generan el proceso de regulación eh, de una etapa a la siguiente. ¿Ok? Eh, sobre estos complejos, sobre el complejo ciclina-quinasa, funcionan un montón de otros factores. ¿Ya? Ahora, si yo tengo otras proteínas que su función es estimular que la quinasa se active, a todos estos les llamaré prooncogenes, porque son estimuladores del ciclo. Si yo tengo proteínas que su función es bloquear la actividad de la quinasa, a estos les llamaré antioncogenes, ¿ya? Eh, y estas van a ser las proteínas que van a regular negativamente el ciclo, ¿ok? Los prooncogenes son proteínas que hacen que el ciclo avance. Eh, piensen una cosa, la célula tiene que generar un equilibrio. La célula tiene que dividirse y tiene que hacerlo, la división tiene que hacerla lo más rápido posible, pero lo más eficientemente posible, ¿ya? Entonces, si una célula se demora mucho en dividirse, el crecimiento se hace más lento, la respuesta al ambiente se hace más, todo se hace más lento. Entonces, la división tiene que ser lo más rápida posible, pero tiene que hacerse lo mejor posible también. Tiene que hacerse lo más eficiente, con la menor cantidad de errores. Entonces, la célula necesita un equilibrio. Por eso es que tiene genes que apuran el ciclo y genes que bloquean el ciclo. ¿Ya? Los que apuran el ciclo son los prooncogenes. Y, y los prooncogenes eh, son proteínas que de una forma u otra van a estimular el proceso de división, ¿ya? Ahora, si estos genes aumentan su expresión, pueden conducir a cáncer. Por eso es que se les ha puesto el nombre de pro-oncogen o proto-oncogen. Eh, si uno de estos genes se expresa en más cantidad de la que debería, la célula se apura, comete errores y puede terminar como cáncer, ¿ya? Puede, por ejemplo, si se expresan en un tejido que no corresponde, va a hacer que se apure. Si desregula o lo que sea, va a generar ahí diversos tipos de problemáticas celulares, ¿ya? Los, eh, los, ay, ¿qué dice? Ya. Eh, los prooncogenes, cuando mutan y aumentan su expresión o su actividad o su estabilidad en el tiempo, van a generar asociación a lo que son cánceres, por ejemplo, ¿ya? Eh, si un prooncogen, por ejemplo, aumenta su número de secuencias reguladoras, eso puede ser de que aumente su expresión y aumenta su capacidad de acelerar el ciclo. O, por ejemplo, si hay mutaciones por duplicación de genes o mutaciones donde un enhancer queda cerca de este gen. Todo eso aumentará la expresión de este gen. Eh, un ejemplo de alteraciones se da en casos como este. Hay un prooncogen que se llama MYC, ¿ya? Está en el cromosoma 8 y se ha encontrado
de que a veces el, estos cromosomas, el 8 y el 14, como tienen secuencias más o menos parecidas, hacen intercambio de secuencias, ¿ya? Entonces, cuando tenemos separados, el MYC se produce en cantidades bajas, estimula el ciclo, pero de manera lenta, pero cuando existe esta translocación, este cambio de regiones, el MYC pasa a una región donde hay un enhancer que hace que se produzca en más cantidad. Y esto produce una alteración grave. Esto se conoce, por ejemplo, como cromosoma Filadelfia y produce el linfoma de Burkitt, que es un tipo de cáncer, ¿ya? Eh, el aumento de la actividad de los broncogenes asociados a lo que es cáncer pueden ser por mutaciones de sitios activos. Cualquier alteración de las quinasas o ciclinas puede conducir a generaciones de, de, de variantes que tienen más actividad, ¿ya? Puede ser que aumente la estabilidad. Los prooncogenes, en términos generales, son proteínas que tienen que ver con el acelerar el ciclo. Por ejemplo, factores de crecimiento, hormonas, ¿ya? Eh, Esos son estimuladores. Si una glándula empieza a producir más hormonas, puede terminar en una aceleración de la división de las células receptoras. Los receptores de estos factores de crecimiento, si el receptor captura más señales, o por ejemplo, eh, imagínense, un receptor solo está activo cuando llega el factor de crecimiento, pero si este receptor tiene una mutación y está activo siempre, no solo con factor, la señal de división va a ser permanente, ¿ya? O elementos de la cascada de señales, o proteínas nucleares que hacen, eh, estamos hablando de los factores especiales de transcripción, ¿se acuerdan? Los factores especiales que solo bajo ciertas circunstancias se activan genes, de repente se activan de la nada, todo eso conduce a aumento del ciclo celular, ¿ya? Hay montones de factores, de señales, y además, de manera curiosa, hay un montón de virus que tienen genes que estimulan el ciclo celular, ¿ok? Eh, a los virus, por ejemplo, no le interesa que la célula bloquee su ciclo o que la célula se detenga antes de entrar en replicación. Al virus, por ejemplo, le conviene que la célula entre en replicación porque ahí hay mucha maquinaria de copiado de ADN. Entonces, tiene estimuladores, tiene broncogenes que estimulan los ciclos, ¿ya? Los los genes que hacen lo contrario, que regulan el ciclo de manera negativa, que lo bloquean, son los antioncogenes o también llamados genes supresores. Muchos de estos son capaces de incluso no solo detener el ciclo, sino que inducir a que la célula entre en muerte celular. ¿Ya? Eh, También, cuando estos genes fallan, también se puede generar cáncer. Porque recuerden, estos genes son controladores de la división, bloquean el ciclo. Si perdemos estos genes, el ciclo va a hacerse más acelerado, ¿ya? Entonces, también, las mutaciones en este caso son por inactivación, eh, por mutaciones puntuales, por delesión, por silenciamiento, etcétera. Pero estos son reguladores del control de ciclo y de la apoptosis. De los antioncogenes hay dos que son famosos. Uno es el retinoblastoma y el otro es la proteína P53, ¿ya? Que están metidos en un montón de cáncer. Retinoblastoma es un gen que controla específicamente el punto de control de G1 a S, es decir, cuando la célula decide pasar a, a hacer la replicación. Esto es crítico. La célula, antes de empezar la fase S, antes de la replicación, tiene que tener la cantidad de energía suficiente, los nucleótidos suficientes para copiar todo el ADN. ¿Ok? Entonces,
Retinoblastoma bloquea el paso de G1 a S, eh, si la célula no tiene las condiciones. Si perdemos retinoblastoma, la célula podría empezar a hacer replicación sin tener el material suficiente. Y si la célula no tiene material suficiente, cuando se haga la replicación se hará incompleta. Entonces, una célula hija o las dos van a recibir menos ADN del que deberían recibir. Y eso obviamente puede ser un desastre. ¿Ya? Retinoblastoma puede estar fosforilado o no fosforilado y eso le cambia la actividad. Se ha encontrado, por ejemplo, que algunos virus bloquean retinoblastoma para acelerar la célula. ¿Ya? Es un ejemplo de daño. Eh, el otro gen, el otro gen relevante, el otro gen relevante es P53. ¿Ya? P53 bloquea el ciclo celular, sobre todo cuando la célula tiene daño. ¿Ya? A P53 se le dice el guardián del genoma. Entonces, este tiene roles relevantes en bloquear el ciclo cuando la célula tiene daño en el ADN, cuando tiene pocos nutrientes, cuando tiene hipoxia, y sobre todo es capaz de mandar a la célula a, a apoptosis cuando sea necesario, ¿ya? Eh, para finalizar, el ciclo celular normal necesita un equilibrio entre los prooncogenes que estimulan el avance y los supresores que frenan. Si la célula maneja bien estos dos, todo se regula y la célula se divide correctamente en dos, ¿ya? Pero si hay errores o mutaciones de alguno de los dos, se generan desarreglos y ahí se pueden generar problemas, ¿ya? Pero todos estos son un equilibrio de fuerzas que se dan a nivel de los complejos ciclina-quinasa. Aquí en este esquema se puede ver montones de cosas que pueden algunas bloquear. Por ejemplo, si hay daño por luz ultravioleta, bloqueo. Si hay hormonas, pueden estimular el ciclo, ¿ya? Si hay inhibición por contacto, se tiene que bloquear y así. Entonces, todo este conjunto de cosas convergen en el dúo ciclina-quinasa para poder hacer el, la decisión de si el ciclo avanza a la siguiente etapa o se detiene hasta que se arregle lo que esté incorrecto, ¿ya? Bien, en la próxima clase vamos a hablar de lo que son mitosis. ¿Ok?